a buscar en nuestras Biblias. Primera a los Corintios, capítulo 11. Primera a los Corintios, capítulo 11. Y vamos a leer los versículos del 27 al 32. Hoy culminaremos nuestra serie de exposiciones sobre la Cena del Señor. Espero que Dios le haya hablado a sus corazones como me ha hablado a mí. De verdad, estoy deseoso de que venga, de que celebremos nuevamente la Santa Cena. Primera a los Corintios, capítulo 11, versículos 27 al 32. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Vamos a orar. Oh Padre, una vez más venimos a tu presencia en oración para pedirte, oh Dios, que tú bendigas una vez más tu palabra en nuestros corazones. Oh Señor, ven tú y habla a nuestros corazones, de manera que no solo podamos entender lo que está en ella, sino que podamos glorificarte al ver tu sabiduría, al ver tu grandeza, tu hermosura. Concédenos, oh Señor, que esta palabra venga como una espada de doble filo a nuestros corazones. Oh Señor, glorifícate en hacernos bien, al alimentar nuestras almas, al amonestar nuestras almas, porque nosotros queremos vivir de acuerdo a tu verdad. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Una de las características más penosas de la sociedad en que vivimos es la falta de una mentalidad reflexiva. No es característico de nuestra sociedad ser reflexivos. Yo voy a explicar qué es eso. Nuestra cultura es irreflexiva por naturaleza y es consecuencia obvia de la caída de Adán. Por otro lado, mis hermanos amados, Satanás se ha encargado de desarrollar por todos los medios que tiene a su alcance una mentalidad irreflexiva. La reflexión, la consideración profunda y seria de las verdades, generalmente usado por el Espíritu Santo, lleva a la persona a hacerse las preguntas realmente importantes y buscar las respuestas en el lugar apropiado. Cuando hablamos de irreflexión, nos referimos a una persona que no considera seriamente sus pasos. Nos referimos a aquellos que no están habituados a pensar con seriedad. Nosotros vemos una sociedad que le preocupa más lo que siente que la verdad. Yo me siento delgado. Sí, pero pesa 180 libras. O sea, le interesa más cómo se siente a la verdad. La verdad es que está pesado. Esa es nuestra sociedad. Miren lo que dice Juan Carlos Ryle en su libro Pensamiento para hombres jóvenes. Para los jóvenes, lean este libro. No tiene que ser hombre necesariamente. Él está pensando en hombres jóvenes, pero cualquier joven puede apropiarse de los pensamientos de este libro. Miren lo que dice Juan Carlos Ryle. Créeme, este mundo no es un mundo en que podamos obrar sin primero pensar, y mucho menos obrar bien en lo concerniente a nuestras almas. No pienses, susurra Satanás.
Él sabe que un corazón no convertido son como los libros de un comerciante deshonesto que no resistirá una inspección minuciosa. Considera tus caminos, dice la palabra de Dios. Detente y piensa, considera y sé sabio. Bien reza el proverbio español: el apresuramiento viene del diablo. Cuenta Matthew Henry que un gran estadista en los tiempos de la reina Isabel se retiró de la vida pública al final de sus días y se hizo el compromiso serio de pensar seriamente. Sus antiguos amigos y alegres compañeros que compartieron la juventud con él vinieron a visitarle y le dijeron que se estaba volviendo un poco melancólico. No, respondió esta persona. Yo soy serio porque todo lo que me rodea es serio. Dios es serio al observarnos. Cristo es serio al interceder por nosotros. El Espíritu es serio al batallar con nosotros contra las acechanzas del pecado. Las verdades de Dios son serias. Nuestros enemigos espirituales son serios en su afán por arruinarnos. Los pobres pecadores perdidos que están en el infierno están serios. ¿Y por qué no deberíamos usted y yo ser serios también? Pensar seriamente no es algo común en nuestros días. Esta debe ser la tónica, el tenor que caracteriza al pueblo de Dios. Los tiempos más gloriosos de la iglesia, mis amados hermanos, está unido a ministros que se dedicaron a pensar profunda y seriamente. La iglesia de Cristo avanzó más cuando sus miembros dejaron la simpleza que les rodea de la sociedad y empezaron a pensar en serio. El Señor Jesucristo nos ha dado una herramienta para que nos detengamos y pensemos en serio. La Santa Cena es un medio de gracia que se nos ha dado para que meditemos en aquellas cosas que realmente valen la pena. La muerte vicaria del Señor Jesucristo, el nuevo pacto, la comunión entre los hermanos, la venida de Cristo en gloria. Esas son cosas que valen la pena profundizar y pensar. De hace un par de domingos hemos estado considerando lo concerniente a la cena del Señor y hasta ahora hemos considerado el contexto en el que esta ordenanza fue establecida, la noche en que Cristo fue entregado. También consideramos la teología que está detrás de esta ordenanza. Es un memorial de la muerte sustitutiva de Cristo, es un memorial del nuevo pacto, es un recordatorio de la comunión cristiana y es un fuerte impulso para proclamar la muerte del Señor hasta que Él venga. Pero hay una cosa más que nosotros queremos clavar en vuestras mentes y corazones. Y es que esta ordenanza es un asunto serio. La iglesia en Corinto estaba observando la mesa del Señor como si fuera una cosa más, una cena más. Y con eso estaba profanando la cena del Señor. Aquí, mis amados hermanos, hay dos extremos que deben ser apartados. Debemos alejarnos de esos dos extremos. Por un lado está el peligro de sacramentalizar la cena del Señor, verla con poderes y presencias que no están en las Escrituras. Pero por otro lado debemos luchar, mis amados hermanos, con la frivolidad. La cena del Señor no debe verse como algo común, debe ser celebrada con solemnidad. La cena no es otra cosa que una representación visible de las verdades del Evangelio y como tal debe ser vista con suma seriedad. Eso es precisamente lo que nos presenta el texto que estaremos considerando en esta mañana. La Santa Cena,
La próxima vez que nos reunamos, mi amado hermano, no es una cena común, es la cena del Señor, no es tuya, mía, no es de los hermanos, no es de la iglesia, es del Señor. Esta solemnidad se evidencia, en primer lugar, por medio de una advertencia. El apóstol Pablo quiere presentarnos ante nosotros esta ordenanza y quiere que la veamos seriamente y empieza a mostrarnos la seriedad de la ordenanza haciéndonos una advertencia. Versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. La advertencia no pudo haberse hecho en palabras, en términos más enfáticos y sobrios. Se nos advierte a no caer en el peligroso, perverso, oscuro pecado, que muchas veces es sutil, el pecado de tomar la cena del Señor indignamente. Esa expresión con la que comienza el versículo, de manera que es una frase de conclusión de todo lo que él había estado diciendo. Esa frase puede traducirse como de modo que, a fin de que, con el propósito. Por tanto, él dice, hey, esto tiene un final, esto tiene una conclusión. Hemos hablado de la cena, presta atención, no seas irreflexivo, piensa seriamente, oye lo que te voy a decir. Es lo que está detrás de la palabra. De manera que, mis hermanos amados, presten atención. El tema que estaremos considerando en esta mañana es de suma importancia. Podemos, sin darnos cuenta, caer en el error fatal de la iglesia en Corinto. La iglesia en Corinto fue fundada por el apóstol Pablo. Tuvo la influencia de grandes hombres de Dios como Pedro, Apolo. Sin embargo, vemos ahora a Pablo aquí amonestándoles porque habían caído en este peligroso y amargo pecado. O sea que aquí no está Pablo, no está Apolos, no está Pedro. Si ellos cayeron en ese pecado, nosotros también podremos caer. Puede ser que a estas alturas tú te estés preguntando, porque no es común ser tan directo hablando de celebrar la cena indignamente. Se habla de la fornicación y del adulterio, del robo, del asesinato. Pero ¿es tan serio, Joel? ¿De verdad es tan serio tomar la cena del Señor indignamente? ¿No estamos nosotros en el nuevo pacto donde el énfasis en lo interno, en el alma, en el corazón? ¿Qué tanta algarabía con la cena del Señor? Yo no lo puedo decir más que Charles Hodge en su comentario. Y cito. El hombre que pisotea la bandera de su país, insulta a su patria, y el que trata indignamente al representante de un soberano, ofende con ello al propio soberano. Del mismo modo, el que trata los símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo de manera irreverente, es culpable de irreverencia para con Cristo mismo. Sí, mi hermano, sí. Es muy importante. No es un rito cualquiera. Cristo no está en el pan, como dicen los católicos. No es la copa no se convierte en la sangre, pero representa en el cuerpo y la sangre de Cristo. Es serio. Ahora vamos a notar una cosa más en el texto. Está cualquiera. De manera que cualquiera. Esta expresión es genérica. No hay especificaciones personales que nos indican que está hablando a un grupo particular de personas. La versión de las Américas traduce el texto de la siguiente manera: de manera que el que coma, lo deja al aire. La Biblia textual lo traduce de manera que cualquiera. La idea que encierra el texto es muy clara. Cualquier persona puede caer en el pecado de tomar la cena indignamente. Cualquiera. No importa, mi hermano, atiende bien. No importa que lleves mucho tiempo en la fe.
No importa que tengas mucha experiencia en la vida cristiana. No importa que tus victorias en la vida espiritual sean muchas y evidentes. No importa que seas un líder en la iglesia, pastor, diácono. No importa que seas un gran teólogo, conocedor de la palabra de Dios. Cualquiera, en cualquier momento puede ser tentado a tomar la cena del Señor indignamente. Estas palabras deben ser un llamado de atención a tu propia alma. El mejor de nosotros puede deshonrar a su Señor si toma la cena del Señor indignamente. A veces oímos las advertencias. A veces le hablamos a los jóvenes y le decimos a dónde los puede llevar su curso de acción. Y a veces los jóvenes nos oyen y nos dicen, sí, pero a mí no me va a pasar. Sí, otros han jugado con fuego y se han quemado. Yo puedo jugar con fuego y no me voy a quemar. Y son esos los que pasan a ser parte de la lista de afectados. Mi hermano amado, me temo que muchas veces hacemos advertencias desde este púlpito. Y tal vez algunos de ustedes en vuestras mentes piensan, a mí eso no me va a pasar. Eso le puede pasar a otro. Yo llevo muchos años en esto. Llevo muchos años en la vida cristiana. Pablo lo dice, cualquiera. Ahora, ¿qué es tomar la cena de manera indigna? ¿Qué es tomar la cena indignamente? Miren el versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. La palabra griega que Pablo utilizó y que en nuestras Biblias se traduce indignamente es la palabra griega anaxios. Es una palabra compuesta que significa algo no digno. Para Kistemaker la palabra puede ser traducida como profanar. Profanar, nuestra palabra profanar viene del latín y significa hacer algo común, hacer algo que es importante, algo ordinario. Para Kistemaker, si tuviéramos una expresión literal, llana para traducir el pasaje, él diría que cuando tomamos la cena del Señor indignamente es como si tú y yo que estamos cometiendo ese pecado, estamos tomando al Señor Jesús y lo estamos crucificando. Somos culpables del cuerpo, la muerte del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo nos da un poco de luz en cuanto a qué es tomar la cena del Señor indignamente, cuando dice en la parte B del versículo 29 que no discierne el cuerpo del Señor. Mis hermanos, discernir es pensar seriamente sobre una cosa. La palabra griega que Pablo utilizó significa, o puede traducirse como juzgar, evaluar, reconocer, discernir, considerar. Esta palabra fue usada en Mateo 16:3 y se traduce allí como distinguir entre cosas. En Hechos 11:12 se utiliza esta palabra también. Y ahí dice, y el Espíritu me dijo que fuese sin dudar. Es la manera en que se traduce esa palabra en ese texto. Y en Hechos 15:9 el escritor la usa y nuestras versiones en español la traducen de la siguiente manera: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. En nuestro caso, aquel que come y bebe la cena del Señor indignamente es aquel que no discierne, que no distingue, que no hace diferencia entre el rito y cualquier otra cosa. Ahora, noten lo que no se discierne, el cuerpo del Señor. Y aquí cuando uno va a los comentaristas no se ponen de acuerdo a qué se refiere. Unos dicen que el no discernir el cuerpo del Señor hace referencia a la muerte de Cristo.
Otros dicen, no, ese cuerpo no es otro que la iglesia. La iglesia es presentada en el Nuevo Testamento como el cuerpo del Señor. Lo que está diciendo Pablo, según estos comentaristas, es que la persona que toma la cena del Señor indignamente no ve valor en el cuerpo de Cristo. Es solo una asamblea más. Ahora, si usted me pregunta, ¿cuál de estos dos casos es el que yo prefiero? Yo prefiero los dos. Los dos pueden estar ahí perfectamente. Yo creo que el que toma la cena indignamente es aquel que no está considerando la seriedad del ritual, la seriedad de Cristo muriendo en la cruz del Calvario, y por ende él no considera como algo sumamente valioso el cuerpo de Cristo, que es el resultado de esa muerte. El pan y la copa pertenecen al Señor, así que cualquiera, oye esto mi amado hermano, cualquiera que participa de estos elementos sin observar, considerar con seriedad la santidad del Señor, peca contra Él. Nosotros podemos ir a la mesa del Señor de una manera ritualista, sin participar con la mente y el corazón. Podemos ir sin ninguna emoción y tratarla como cosa ligera, cuando el llamado del Señor es a participar de ella con seriedad. Quisiéramos estar en cualquier otro lugar que con una copa de vino y un pedazo de pan en las manos. Y bueno, ya que estoy aquí, no voy a hacer el papelón de salirme. Está bien, me tocó hoy. Obviamente, mis amados hermanos, eso habla del estado en que esa alma se encuentra. Esa alma está fría a la palabra de Dios. Por eso esa alma está fría a los elementos que Dios ha destinado en su palabra para enriquecer nuestra alma. Dice Hodge una vez más en su comentario: si la cena del Señor es en su misma naturaleza una proclamación de la muerte de Cristo, se desprende que los que asisten a ella como si fuera una comida ordinaria o de manera irreverente o con cualquier otro propósito que el que movió a instituirla, son culpables del cuerpo y de la sangre del Señor. Es decir, contraen culpabilidad respecto al cuerpo y la sangre de Cristo. Hermano, cuando se celebra la cena, ¿está tu corazón ferviente a lo que estamos celebrando? ¿Está tu mente encendida al considerar tus propios pecados y cómo esos pecados que cometes llevaron a Cristo a la cruz del Calvario? Considera seriamente cómo Cristo fue molido por nuestros pecados, fue traspasado por nuestra maldad, llevó una corona de espina por tu transgresión y la mía. ¿Eso te enciende para con Dios? ¿O estás frío como un témpano de hielo? Pero también podemos asistir a la mesa del Señor sin discernir la importancia y la seriedad que tiene la iglesia, el cuerpo de Cristo. Podemos participar con un espíritu de amargura hacia otros creyentes o hacerlo con un pecado que no hemos mortificado, que lo amamos, lo abrazamos y no queremos dejarlo. No hemos ido ante Dios con nuestro pecado, no hemos confesado nuestra maldad, no hemos ido delante de Él para que Él nos limpie de toda maldad. Hemos amado, abrazado, le hemos tomado cariño a nuestro pecado y venimos a la cena a recordar la muerte del Señor con ese pecado amado. Puedes venir sin velar por el bienestar de los hermanos. Es así como estaba la iglesia de Corinto participando de la cena. Habían partidos, habían divisiones. Yo soy de Cristo, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. Dicen los comentaristas, la mayoría de ellos, que los peores de todos eran los que decían, no, yo soy de Cristo. Yo sí estoy por arriba.
Sigan ustedes con... En resumen, comer y beber indignamente es en general venir a la mesa del Señor con un espíritu negligente e irreverente, sin intención ni deseo de conmemorar la muerte de Cristo como sacrificio de nuestros pecados y sin el propósito de cumplir las obligaciones del nuevo pacto para con nuestros hermanos. Así estaban comiendo la iglesia de Corinto. Y así puede comerla también cualquier otra iglesia. Miren lo que dice el versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Wow, como decía hace un momento, si tú lo tomas, tú y yo llegamos a tomar la cena del Señor indignamente, es como si estuviéramos tomando a Cristo y matándolo. Es tomando como algo. Vayan conmigo a Hebreos, capítulo 10, versículo 26 al 29. Yo quiero que vayas, abras tu Biblia y veas lo que dice este pasaje. Porque este texto habla de personas que estaban pisoteando la sangre y el cuerpo del Señor. Y obviamente Él lo está usando en sentido metafórico. Ya nadie en ese tiempo podía hacer tal cosa. Mira cómo lo trata el asunto el escritor de la epístola a los Hebreos. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Mira esto, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Eso es lo que pasaba en el antiguo pacto. No, pero ahora nosotros estamos en el nuevo pacto. Nosotros estamos ahora más suave. Mira el texto. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Mi hermano, déjame decirte eso. Que eso es lo que hacemos cuando tomamos la cena del Señor indignamente. Afrentar al Espíritu, pisotear la sangre del pacto y menospreciar al cuerpo de Cristo. Si una persona quema la bandera de su país, declara que no respeta a su país, admite que es solo una telita. Faltarle respeto a la bandera es despreciar al país que representa. De la misma manera, si comulgamos indignamente de los elementos de la cena del Señor, estamos cometiendo el mismo pecado. Yo espero, mis hermanos amados, que esta advertencia hecha por el apóstol Pablo de ser cuidadosos, de no tomar la cena indignamente, haya sido clavada en tu corazón. No puedes venir a tomar la cena como si fuera No, es algo serio. Y se puede pecar contra eso. Pero en segundo lugar, la seriedad de la cena se ve en que Pablo insiste la manera piadosa en que debemos participar. No solo se nos hace una advertencia, se nos enseña cuál es la manera piadosa que debemos usar para celebrar la cena. Versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Cuando uno ve el texto de primera, parece que la insistencia del apóstol Pablo es a que no comas de la cena. Pruébate y mira, si estás mal, ni te participe de la cena. Pero ese no es el énfasis.
El énfasis del apóstol Pablo es que todo verdadero creyente, miembro de una iglesia local, cuando su iglesia se reúne para celebrar la cena, debe participar. Todo creyente, ¿quién de nosotros nos ha sentido las punzadas de la conciencia y de la palabra de Dios al reconocer que nosotros somos pecadores? ¿Quién ha venido alguna vez a la cena diciendo, ¡ja! Lo tengo. Este mes, en blanco. No he hecho ningún pecado. No he cometido nada. ¿Quién ha podido celebrar la cena así? Nadie. Nadie. Dice un comentarista, ¿se ve usted mismo deprimido, avergonzado o abatido por sus pecados y no desea participar de la cena del Señor? Oh, no, se equivoca, pues esa es la manera correcta de llegar a la mesa. Tomar la cena del Señor indignamente es tomarla sin considerar sus verdades y deficiencias. Hacerlo indignamente es venir complacidos, frívolamente, sin avergonzarse ni importarle sus pecados. Pero estar cargados, aún estar oprimidos por un sentimiento de culpa o de insignificancia, eso es tomar la cena del Señor dignamente. Solo con ese espíritu podemos en verdad darnos cuenta de la importancia de dicha ordenanza. ¿Es así como debemos venir? Ahora, ¿cuál es la manera correcta de venir a participar de la cena? La palabra pruébese es central aquí. Pruébese cada uno. Probarnos o examinarnos a nosotros mismos y luego tomar de la cena del Señor. La idea no es dejar de tomar la cena, sino tomarla luego que hemos examinado nuestra propia alma. Hemos venido con objetividad, ver las fibras de nuestro interior, ver y considerar el estado de nuestra alma, ir al Salvador en arrepentimiento y fe y tomar de la cena. Esta palabra pruébese la usó Lucas en su evangelio, en el capítulo 14, versículo 19, cuando dice, otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. ¿Qué es lo que está diciendo esa persona con esa palabra? Bueno, compré, eran personas que estaban rodeando al Señor Jesús. Y el Señor Jesús estaban llamando a que le siguieran. Y dice uno, mira, me tienta tu invitación. Pero mira, justamente ahora, la providencia, porque a las cosas nosotros le echamos la culpa a Dios. Como decía, la providencia me ha permitido comprar 5 yuntas de bueyes. Yo voy a probarlas un poquitico, ver si van a resolverme el problema económico y yo te voy a seguir después. Hermano, qué triste. Este no es el centro de lo que yo quiero enseñar, pero ya que me metí aquí. Qué triste creyentes. Diciéndole al Señor, hey, mira, de verdad que yo quiero seguirte. Pero ahora mismo estoy pasando por unas circunstancias. ¿No pudiera ser el año que viene? Esta palabra también se utiliza en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, cuando dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Habla del autoexamen. Y yo sé, mi hermano, yo sé que en el cristianismo actual, autoexamen es una palabra que se desconoce por completo. Sería raro encontrar en algún lugar que el pastor de la iglesia anuncia que el próximo domingo predicará del autoexamen cristiano. Se ignora y luego vemos la clase de cristianos que producimos. Lo que está diciendo el texto es que una persona al venir a la cena no debe venir irreflexivamente. Debe venir considerando seriamente cuál es el estado de su alma.
Es un buen momento para examinar, a ver si está verdaderamente en la fe. Es bueno ver en su alma y decir, oh fulano, oh Joel, tu corazón palpita, vibra por la gloria de Dios, o todo lo que yo puedo encontrar en mi corazón es un corazón que busca, persigue, anhela las cosas de este mundo. Es un buen momento para considerar el estado del corazón. Y si eres cristiano, es un buen momento para considerar cómo está tu alma. ¿Está tu alma caliente porque está cerca de la palabra de Dios? ¿O está fría como un témpano? Cuando se predica la palabra, tú no sientes nada. Cuando se canta himnos al Señor, es como si se cantara en chino. Cuando se lee la palabra, tú estás en otra esfera. Tú estás pensando en biles, en el trabajo. Tú no tienes el corazón aquí y por eso está frío. Cuando se amonesta desde este púlpito y se habla del pecado, no lo sientes porque tu corazón está frío. Ese es el momento para considerar esas cosas. Dice MacArthur en su comentario: antes de participar, debemos hacer un examen completo de conciencia, mirando con sinceridad en nuestro corazón si hay algo que no debiera estar y quitar de allí toda la maldad. Nuestros motivos y actitudes hacia el Señor y su palabra, hacia su pueblo y hacia el culto y la comunión debieran caer bajo el examen privado delante del Señor. La mesa entonces se convierte en un lugar especial de purificación en la iglesia. Pero mis hermanos amados, esa característica de nuestra sociedad de ser irreflexivos, podemos encontrarla con mucha frecuencia en el reino del Señor. Creyentes que no consideran seriamente, que no analizan su propia alma, que no la autoexaminan a la luz del Señor y de su palabra. Van por la vida tratando de sacar lo mejor de ella, cuando nosotros deberíamos ir por la vida sacando lo mejor del Señor. En último lugar, la seriedad de la cena no solo se ve en la advertencia, en la manera piadosa en que Pablo nos insta a celebrarla. En último lugar, se ve por las consecuencias que vienen de tomar la cena indignamente. Déjame decirte esto, mi hermano. Dios te ama. Yo esperaba un amén ahí. Te ama tanto que Él envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario para salvarte de tus pecados. ¿Sabes hasta dónde Él está dispuesto a ayudarte contra tu pecado? Mira los versículos 30 al 32. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Ese texto no lo encontramos en algún pasaje escondido de algún profeta menor en el Antiguo Testamento. Estos versículos nos hablan de las consecuencias que había cosechado la conducta de la iglesia en Corinto. Dios no es impune al pecado de los hijos suyos. Dios es lo opuesto al pecado. Y Dios disciplina a aquellos a quienes Él ama. Dios está tan comprometido con tu propia alma. Él está tan comprometido con crear en su pueblo un pueblo celoso de buenas obras, que Él hará todo lo que está a su alcance para lograrlo. Y créeme, Él es muy poderoso. Dios está comprometido.
en que su pueblo será un pueblo santo al Señor. Ve conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 16. Oh, mi hermano, oye esto. ¿Tú no estarás jugando a ser cristiano? Oh, mi hermano, ese es un juego demasiado peligroso. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 16. Y yo ruego que el Espíritu Santo traiga estos versículos y lo clave en el centro de nuestro corazón. Primera de Pedro 1, 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Viste que todo empieza en la mente? Como decía el hermano Ricardo, de no ser irreflexivo. Y él dando la clase, yo dije, wow, ¿verdad que la providencia arregla las cosas de una manera que nosotros no podemos hacerla mejor? Gracias, mi hermano, por introducirme en el tema. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios. ¿Sabe cómo se traduciría esa palabra? Sed serios. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y uno de los medios que Dios utiliza para santificar a su pueblo es la disciplina. Dios disciplina a su pueblo. En ocasiones Él enviará juicios temporales para purificar el alma de su iglesia. Veremos que la vida de esos creyentes, no solo en lo espiritual, también en lo económico. Yo no soy predicador del Evangelio de la Prosperidad, ustedes lo saben, pero no ven a ustedes eso cuando Dios le dice a su pueblo en el libro de Ageo, ustedes siembran mucho y cosechan poco. Y vuestro salario cae como en saco roto. Muchas veces Dios disciplinará a su pueblo así. No habrá progreso económico también. Están buscando progreso económico. Ah, no, mi vida, y crecer, y echar para adelante. Así nos decimos. Y toda la vida es eso, echar para adelante, echar para adelante. Y Dios dice, dale, sigue. Esfuérzate más. Y verás cada fin de semana tu cuenta de banco y dirás, ¿dónde se fue mi dinero? En palabras de Jehová, echarás tu salario en saco roto. Oye esto, mi hermano. Cuando una iglesia determina jugar a ser cristiano, cuando una iglesia determina seguir la mundanalidad y abrazar pecados que debería mortificar con todas sus fuerzas, cuando una iglesia en una iglesia pueden encontrarse divisiones y enemistades entre hermanos y se pueden ver esas cosas como algo normal, Dios no se va a hacer el de la vista gorda. Dios ama a su pueblo y Dios sabe lo dañino que el pecado puede ser. Así que Él tomará la decisión por amor a su propio nombre y por amor a su pueblo de enviarles juicios temporales. Este texto, repito, no está en el Antiguo Testamento. Miren lo que Cristo, el Señor de la iglesia, envió sobre esta iglesia. Versículo 30, míralo ahí, de 1 Corintios, capítulo 11. Por lo cual, se traduce por esta razón, por tomar la cena indignamente. Hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Saben lo que significa eso?
No es que se quedaron en la casa, ay, fulano no vino al culto porque se quedó dormido. No, es una expresión muy griega para hablar de que estaban muertos. Primero voy a hacer la aclaración y luego voy a hacer la amonestación. Primero la aclaración. Cualquier cosa que yo diga hoy, no se dedique a ver detrás de cada enfermedad un castigo. Como parte de este mundo caído y como consecuencia del pecado de Adán, vino la enfermedad. Y hay enfermedades que dentro de la providencia son normales y no tiene como consecuencia ningún pecado per se. Son consecuencias del pecado de Adán, pero no consecuencias de nuestro propio pecado. Son consecuencias del pecado original, pero no consecuencias del pecado actual. ¿Quedó claro? Pero hay circunstancias en las que Dios determina enviar juicios temporales a su pueblo, donde la enfermedad, la debilidad física y la muerte puede ser usada. Mi hermano, esto no es para asustar ay, no. ¿Sabe para qué está esto en la Escritura? Para que cuidemos nuestro corazón. Dios es celoso por su pueblo. Él no va a compartir su pueblo con nada. Si tú quisieras que Dios te compartiera con el mundo, déjame decirte que eso no va a pasar. Tú has sido creado para vivir para la gloria de Dios. Tú has sido creado para que Dios sea el centro de tu vida. Y Dios se encargará, te va a ayudar para que tú hagas tal cosa. Mi hermano amado, si tú estás viviendo tiempos de frialdad espiritual, y esa frialdad tú la puedes notar al examinar tu alma, en tu pobre compromiso de mortificar el pecado en tu vida, tu pobre compromiso de estar sirviendo activamente en la iglesia local, tu compromiso con el cuerpo local de la iglesia, de una iglesia, si eso se evidencia en tales cosas, oh mi hermano, este texto debería ser una advertencia para tu propia alma. Tal vez alguno me diga, oh, pero Dios es amor, precisamente por eso. Dado que Dios es amor, Él obrará en nosotros de tal manera que nosotros sigamos sus mandamientos, porque para todo ser humano lo mejor que puede pasar es andar en los caminos del Señor. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 12, versículos 7 al 11. Hebreos capítulo 12, versículos 7 al 11. Mira la conducta que tú y yo deberíamos tener cuando estamos siendo disciplinados por el Señor. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, del cual todos han sido participantes, sois bastardos y no hijos. Cuando yo cometo un pecado y yo le hago mal a mis hijas o digo algo inapropiado y yo veo que no me cayó un rayo encima, es una expresión. Y no, yo digo, porque es lo que debía esperar. Que Dios me discipline. Porque Él disciplina a los que trata como hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho más al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad.
Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido mortificados. Hermano, que Dios nunca tenga la necesidad de usar de esos medios extraordinarios para disciplinar a su pueblo. Que nosotros tengamos un corazón tan cercano del Señor, que sea suficiente el uso de los medios ordinarios de gracia, la oración, la lectura de las Escrituras, la adoración, la exposición a la predicación de la palabra, la cena del Señor, para que nuestra alma se mantenga cerca, nuestro corazón se mantenga cerca del Señor. Pero el texto nos advierte que Dios usará los medios que Él tiene a su alcance para santificar y purificar a su pueblo. Mi hermano, ¿ves la seriedad de la cena del Señor? ¿Ves la seriedad del asunto? ¿Con qué corazón tú vas a venir el próximo mes a participar de la cena del Señor? ¿Cómo estarán tus afectos con el Señor? ¿Tú vendrás de una manera fría, sin un corazón involucrado? Déjenme dar un par de palabras de aplicación antes de terminar. En primer lugar, quiero hablarle a aquellos que no conocen al Señor. Nosotros estamos hablando de que Dios puede juzgar a su pueblo. Y eso es lo que Dios enseña en otras partes de su palabra cuando dice que es necesario que el juicio de Dios comience por su casa. Pero, mi amigo, ¿qué va a pasar contigo en el día final? Si aún sus hijos tienen que ser disciplinados muchas veces de la manera que nos presenta este texto, ¿qué crees que pasará contigo el día final? Si a aquellos que por descuido, por negligencia, pueden sin darse cuenta, no creo que ningún creyente quiera eso, sin darse cuenta, pisoteen la sangre del pacto, ¿qué crees que pasará contigo que intencionalmente desprecias las palabras de tu Creador? Oh, tu Creador te ha llamado muchas veces a venir a Él. Él te ha llamado a que te acerques en arrepentimiento y Él te ha llamado a que vayas a Cristo rindiendo tu alma, y tú has sido sordo de su llamado y de su clamor. ¿Qué crees que pasará contigo en el último día si el juicio de Dios comienza por la casa? Lo otro que quiero hablarles es a los jóvenes que profesan la fe y que están entre nosotros. Mi hermano amado, tú que llevas poco tiempo con nosotros, tú que llevas poco tiempo en la fe, que estás aprendiendo y estás creciendo, tú que eres joven, y se dice que los jóvenes tienden a ser irreflexivos. Tú, mi hermano amado, déjame hacerte una advertencia. No juegues a ser cristiano. Es un juego sumamente peligroso. Tú dices, profesas que eres cristiano, da todo. Mira lo que dice Juan Carlos Riley en su libro Pensamiento para Hombres Jóvenes. Oye esto. Preguntémosle a cualquier ministro fiel del Evangelio y pongamos atención a su respuesta. ¿Cuántos jóvenes solteros puede él estimar que vienen a participar de la cena del Señor? ¿Quiénes son los más rezagados en cuanto a los medios de gracia y los que asisten con mayor irregularidad a los servicios del domingo y los más difíciles de atraer a las reuniones semanales y a los cultos de oración, los más distraídos en todas las prédicas? Créeme, mi hermano, que estoy leyendo esto con un corazón pastoral. ¿Qué grupo de su congregación
lo llena de mayor ansiedad? No he llegado ahí. ¿Cuáles son los Rubenes por los cuales tienes las más profundas indagaciones del corazón? ¿Quiénes de su grey son los más difíciles de manejar? ¿Quiénes requieren advertencias y reprensiones con mayor frecuencia? ¿Quiénes le ocasionan mayores perturbaciones y penas? ¿Quiénes lo mantienen más continuamente con temor por sus almas y parecen estar más desesperados? Tú puedes estar seguro de que su respuesta será los hombres jóvenes. Mi hermano amado, tú eres joven y hay una bendición del Señor en tal cosa. El avance, progreso de una iglesia dependerá muchas veces del paso santo, ágil, piadoso de sus jóvenes. Tú estás aquí entre nosotros y estás oyendo de tantas cosas. Tu prioridad debería ser forjar un carácter santo y piadoso. Que Dios tome su palabra y la ponga en tu corazón de una manera que no puedas olvidarte de ello. Los jóvenes, fue cuando yo era joven, donde yo entregué mi vida al Señor. Y ahora yo miro hacia atrás y yo digo, wow, Señor, gracias porque bien joven tú me trajiste a tu reino y me concediste el poder servirte. Que no lleguen los días en que tú mires atrás y tú digas, wow, cuánto yo pude hacer en la obra del Señor cuando era joven. Y desperdicié mi vida tristemente. Ven y produce y trabaja para hacer crecer en tu alma un carácter santo y piadoso. Vamos a orar. Señor, gracias. Muchas gracias por tu palabra. Oh Señor, ella sigue siendo lámpara a nuestros pies, lumbrera en nuestro camino. Oh Señor, concédenos en tu gracia. Eso puede venir solo de tu gracia. Concédenos el ser una iglesia fervorosa. No tanto en lo externo, sino que en nuestro corazón, en lo interno, en lo que nadie, en ese lugar que nadie puede ver, que vibre, que palpite por tu gloria. Concédenos una iglesia que solo los medios ordinarios de gracia sean suficientes para hacernos crecer y profundizar en nuestra vida cristiana. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu amor para con nosotros. Gracias por tu compromiso de hacernos un pueblo celoso de buenas obras. Oh Señor, perdona nuestro pecado. Perdona nuestra maldad. Gracias por Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario para redimirnos del presente siglo malo. Oh Señor, ayúdanos a ser hombres y mujeres que vivan para ti. Y que tú te lleves toda la gloria. En el nombre de Cristo oramos. Amén.